Profesora de euskera en la Ikastola San Fermín de Pamplona, nuestra invitada de hoy ha participado en varios proyectos surgidos en los últimos 2 años en la izquierda abertzale a favor de la independencia. Es apasionada en el estrado cuando le toca defender sus postulados. Es parlamentaria de Bildu y últimamente ha defendido con vehemencia la fracasada moción de censura contra Yolanda Barcina. Asegura que la situación que atraviesa Navarra es de emergencia y está convencida de que la sociedad navarra está harta de todo lo que está pasando. Esta noche nos sentamos cara a cara con Bakartxo Ruiz. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros por invitarme. ¿Es Bakartxo Ruiz la Laura Mintegi de Navarra? ¿Podría ser la candidata ante unas próximas elecciones? Eso es mucho decir. Laura Mintegi tiene, desde luego, su propio perfil, su propio sitio en la política, en este caso de la Comunidad Autónoma Vasca, y desde luego en el proyecto de Euskal Herria, una magnífica compañera. Pero bueno, yo aquí con todos mis compañeros pues estoy en mi sitio y realizo la labor que tengo que hacer desde Nafarroa. ¿Cuál es el sitio el que ocupa ahora mismo Bakartxo Ruiz? Bueno, pues un sitio yo creo que privilegiado dentro del grupo parlamentario de Bildu, por los compañeros que tengo, por el momento también político interesante que me está tocando vivir y desde luego, bueno, pues estresada a veces, muy atareada la mayor parte de las veces, pero también apasionada en lo que hago y entiendo que bueno, pues que intentando hacer la aportación que se puede, ¿no? Que es una gran responsabilidad. ¿Le ha picado el gusanillo ya de esto de la política? Porque usted creo que no pensó hace muchos años que iba a acabar hoy aquí donde está, no en este plató, sino en el plató del Parlamento de Navarra. Ni hace muchos años, ni hace poco, ni hace pocos tampoco. ¿Le ha picado el gusanillo? Hombre, picar el gusanillo, yo tengo muy claro que a mí el trabajo que me gusta es el que realizo, que es ser profesora de secundaria. Y a mí me gusta mucho mi trabajo y es lo que me gusta. Pero bueno, pues una vez que de alguna manera pues te has metido en esta vorágine, pues sí que aprendes muchas cosas, aprendes cosas interesantes, tienes cierto... También se puede ver como un privilegio pues, el estar viendo y participando desde primera fila pues, de los cambios que están sucediendo en la sociedad navarra, en la política navarra y en la vorágine en la que estamos metidos, ¿no? Si le dijeran que se presentara como candidata, ¿accedería? No creo. No, aún está por ver. Parece que de momento, como nuestra presidenta no quiere adelantar elecciones, parece que ese momento, de momento, tenemos tiempo para... Pero usted no lo descarta. Hombre, lo descarto, pero bueno, yo creo que hay gente muchísimo más preparada y muchísimo más, en fin, con mayores dotes y mayor experiencia que yo, desde luego, para desempeñar esos puestos. Bildu, EH Bildu, Amaiur, Izquierda Abertzale, Sortu... ¿Cuál es el futuro? ¿Es todo lo mismo? ¿No? ¿Hay diferencias? Evidentemente, que no todo es lo mismo. Izquierda Abertzale tiene un proyecto político, un partido político legal, que se llama Sortu. Sortu, la Izquierda Abertzale, forma parte de una coalición que tiene un grupo parlamentario y tiene decenas de concejales en ayuntamientos y también muchas alcaldías en Euskal Herria y Navarra, que se llama Bildu, junto con Eusko Alkartasuna y con Alternativa en la Comunidad Autónoma Vasca, y tiene también otras dos coaliciones, forma parte de otras dos coaliciones que son Amaiur, junto con Eusko Alkartasuna, Alternativa y Aralar para el Congreso de los Diputados, y EH Bildu, en este caso con los mismos participantes, pero ya en unas elecciones posteriores, que en estos momentos sí tiene representación en la Cámara de Gasteiz, pero que aún, pues como tal, en el Parlamento de Navarra pues está dividido en dos grupos parlamentarios que son Bildu y Aralar Nabai. Es complicada esta sopa de letras, pero bueno, yo creo que poco a poco se van clarificando
bueno, pues los lugares, van clarificando las siglas y esperemos que estas sopas de letras pues se vayan también diluyendo y quedando cada vez más claras. ¿Y se quedará en Sortu definitivamente ante unas próximas elecciones en Navarra? ¿Qué es lo que veremos? No, ¿Un nuevo partido? No, Sortu forma parte de una coalición que es EH Bildu en estos momentos, y es la apuesta y la que va a ser la apuesta para las próximas elecciones forales, y Sortu tiene su reflejo institucional, es EH Bildu, junto con otros partidos, dentro de una estrategia de acumulación de fuerzas. Sortu como tal no se va a presentar en las elecciones, se va a presentar dentro de una coalición. Una coalición, unas elecciones, son palabras que en teoría no nos iban a tocar hasta dentro de 2 años, que es cuando finaliza la legislatura, pero que ustedes ya tienen ganas de que eso cambie, de que se convoquen unas elecciones. Lo han intentado a través de una moción de censura. Su candidato, si hubiera salido elegido, hubiera analizado cómo está la situación y hubieran convocado unas próximas elecciones. En ese escenario, ¿dónde creen ustedes que van a estar? No sé si manejan encuestas o no, pero tal y como están las cosas ahora mismo, ¿cuál cree que va a ser el resultado que obtendría esa coalición? Bueno, yo empezaría por decir que no es que tengamos ganas de que haya elecciones, es que yo creo que es la propia ciudadanía en Navarra la que durante muchos meses lleva reclamando, entendemos que de una manera mayoritaria, y no solamente la gente que pueda ser más cercana a nosotros, sino una amplia mayoría que lleva reclamando. Hace meses ya que se le dé la voz, que se le dé la palabra. Aquí hace 2 años hubo elecciones, han cambiado mucho las cosas desde entonces. Estamos en una situación de emergencia social, de emergencia económica y de emergencia política, y una crisis institucional y una crisis democrática, diría yo. Por tanto, entiendo que el lugar que va a corresponder a EH Bildu en unas próximas elecciones y en unos resultados posteriores es claramente estar en el bloque de cambio, en el bloque de una alternativa real a UPN y al régimen que hemos estado padeciendo durante tantos años en Navarra. Un cambio y una alternativa que tiene que tener como primera premisa una regeneración democrática absoluta. Y entiendo que ahí EH Bildu va a formar, junto con otras fuerzas políticas, va a formar parte de ese cambio, de una manera importante además. ¿Usted cree que en las próximas elecciones Unión del Pueblo Navarro se quedará fuera en la oposición? Es lo que más deseo y es lo que gran parte de la ciudadanía de Navarra está deseando. Creo que ya es hora de demostrar que se pueden hacer otro tipo de políticas en Navarra, que hay que terminar con este ciclo que está siendo nefasto para Navarra a nivel económico, a nivel social y desde luego ya, en fin, a nivel de... Ya, la ciudadanía está harta de corrupción y está harta de que algunos hagan política para lucrarse en beneficio propio, y es lo que estamos viendo con UPN y con el régimen que se ha instaurado. En las últimas convocatorias de elecciones hemos visto que Navarra es una tierra de pactos en la que prácticamente todos los partidos se necesitan de alguna forma, ¿no? Depende cómo sumemos, depende a quién pongamos. Para que ustedes lleguen al gobierno van a necesitar también al Partido Socialista, un Partido Socialista al que hasta hace poco... Bueno, pues ha recibido críticas desde todas las partes, la izquierda, la derecha, el centro, arriba y abajo prácticamente, diríamos, ¿no? Claro, ustedes han hecho un llamamiento al Partido Socialista. ¿Cuándo ha sido la última vez que se han reunido con ellos? Antes de la moción de censura. ¿Y le quedó esperanzas de que el Partido Socialista hasta el último momento pudiera apoyarles? Hombre, hasta el último momento, a ver, la decisión en todo caso era suya. Públicamente ya habían mostrado sus reticencias, pero bueno, eso no nos impidió llevar la iniciativa adelante porque entendemos que es una decisión tomada con responsabilidad y atendiendo a lo que entendemos nosotros que la mayoría social nos estaba demandando. En todo caso es al Partido Socialista al quien habría que preguntarle, pues bueno, pues si de verdad está pidiendo la dimisión de Yolanda Barcina, de verdad se está alineando en la oposición y de hecho, de facto, estamos aprobando leyes, estamos aprobando conjuntamente iniciativas
bueno, de corte progresista en el Parlamento, y estamos demostrando que la derecha se puede quedar sola, se puede quedar al margen de las políticas que los grupos de izquierdas y progresistas podamos llevar adelante. Pues bueno, pues en todo caso es el Partido Socialista el que tiene que decidir de una vez por todas si realmente quiere romper amarras con la derecha y quiere formar parte de ese bloque de alternativa real, o quiere seguir dando cobertura y colaborando y dejando a UPN, con UPN, y permitiendo que la derecha siga gobernando en Navarra. ¿Qué siente cuando le dicen que usted forma parte de Bildu, que son los herederos de Batasuna? Bueno, el que vienen los vascos bueno, y cosas peores también. Yo creo que es un argumento, bueno, pues que a UPN o a ciertos sectores en Navarra les ha traído algún rédito político, pero que es un discurso que cada vez, esa alarma social que quieren generar en la ciudadanía, es un discurso que cada vez tiene menos credibilidad, porque la gente hoy en día ya no se alarma porque vienen Batasuna, los vascos. No, la gente está alarmada con lo que se desayuna todos los días en los periódicos, que es que esta misma semana medio Parlamento va a desfilar como testigo, otras 3 personas como imputadas por el caso de Caja Navarra. La gente está alarmada por esas cosas, está alarmada por las tasas de paro, está alarmada por las políticas de recorte. Por tanto, es un discurso que ya es cada vez menos válido. Esas palabras, que Bildu es heredero de Batasuna, las pronunció en esa misma silla donde está usted sentada hace unas semanas Roberto Jiménez. Estaban hablando, estaban viendo qué es lo que iba a hacer, y él puso esto como ejemplo cuando intentó explicar que había unas líneas rojas que no estaban dispuestos a cruzar. Claro, decía que bueno, pues no tenían problemas en acordar, por ejemplo, con Gero Abay, porque habían condenado, habían reconocido el daño que había causado el terrorismo en este país. ¿No cree usted que dando ese paso, si ustedes también hacen lo mismo, si dan ese paso, van a conseguir hacer política de verdad y acabar con algunas excusas? Política de verdad, yo entiendo que estamos haciendo política de verdad. Y yo creo que el señor Jiménez falta la verdad cuando dice que está dispuesto a acordar con otras fuerzas, porque la realidad es que también con Bildu y con el resto de fuerzas de la oposición está acordando, está aprobando iniciativas nuestras, por ejemplo... Coincidiendo en el voto, dice. No, coincidiendo en el voto y elaborando leyes conjuntamente, por ejemplo... ¿Pero ustedes se sientan en una misma mesa a trabajar, privadamente? Hemos sacado leyes conjuntamente, la que derogó el decreto por el cual reformaba, por ejemplo, el Departamento de Salud, la atención rural, atención de urgencia rural, fue una proposición de ley elaborada, firmada por todos los grupos de la oposición, a excepción del Partido Popular. Y estamos, bueno, acordando en ciertos aspectos, trabajando conjuntamente, solicitando iniciativas conjuntamente, y eso en el día a día está completamente normalizado, y es el propio Partido Socialista el que está diciendo, bueno, pues que se ha acabado un ciclo de relación bilateral con UPN y que está dispuesto a acordar con el resto de grupos según contenidos, no según siglas. Y es lo que está haciendo. Señora Bacarcho, ¿por qué no son más contundentes con el terrorismo de ETA? Bueno, yo creo que si hay una fuerza política que en estos momentos está apostando por dar pasos, por dar más pasos, y porque realmente este conflicto se solucione definitivamente, yo creo que la labor que ha hecho Bildu y que está haciendo Bildu es a tener en cuenta. Ya me gustaría que otras fuerzas también pusieran de su parte lo que estamos poniendo nosotros. Y bueno, un ejemplo claro de esta semana, por ejemplo, pues ha sido el acto de homenaje a Tomás Caballero. Yo creo que es un paso importante que también había que dar en Navarra, que vamos a seguir dando, pero también entiendo que a mí al menos me gustaría que otros agentes y otras fuerzas también dieran pasos para superar todas las consecuencias del conflicto, porque no olvidemos que también hay familias que también están sufriendo otras consecuencias, como la dispersión o las políticas de excepción penitenciarias, ¿no? ¿Por qué fueron sus compañeros de partido al responso de Tomás Caballero? Pues porque entendíamos que era necesario.
entendíamos que era necesario. Estamos apostando, como te digo, por una resolución definitiva del conflicto, donde hay que abordar las consecuencias del conflicto, y las víctimas son parte, desde luego, parte importante de las consecuencias, como lo son los presos también. Y hay familias que siguen sufriendo de unas partes, de otras partes, y es necesario seguir avanzando en eso, y esa es nuestra voluntad, y ese es un gesto que demuestra esa voluntad. ¿Usted reconoce el dolor que vivió esa familia hace 15 años? Hombre, ¿cómo no voy a reconocer? ¿Cómo no voy a reconocer el dolor de una familia que pierde a un ser querido? Pues evidentemente, evidentemente. Eso, yo creo que no encontrarás a nadie que te diga que no reconozca el dolor de una familia. ¿Eso nunca tenía que haber ocurrido? Hombre, evidentemente se tendría que haber evitado, como otras tantas cosas. Pero aún estamos a tiempo de evitar mucho sufrimiento. ¿No te parece? Estamos a tiempo de evitar mucho sufrimiento, porque hay otras familias también que están sufriendo y que con sufrimientos que se pueden evitar. Sí, de hecho me gustaría hablar ahora de eso, porque hoy precisamente han sido detenidas 6 personas en varias ciudades francesas en una operación contra la red logística etarra. Hoy la Audiencia Nacional ha concedido por primera vez un permiso al etarra arrepentido Valentín Lasarte, que mató a Gregorio Ordóñez y a Fernando Múgica. Hoy ha hablado precisamente el ministro de Interior, ha dicho que la ETA que padecimos ya no volverá. ¿Usted qué opina? Hombre, pues a mí me gustaría despertarme con otras noticias. Por ejemplo, cuando me he despertado con la noticia de las 6 detenciones, pues me gustaría despertarme con otras noticias. Tendríamos que estar en otro escenario, entiendo yo, año y medio del anuncio por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada. Pues creo que tendríamos que estar en un escenario donde nos despertáramos con noticias de diálogo, diálogo entre diferentes agentes políticos, entre ETA y los Estados, para dar realmente una resolución definitiva al conflicto. Y entiendo pues que los Estados todavía no están en esa fase, y esa es la noticia con la que me gustaría despertarme. ¿Usted acreditó algunas informaciones que llegan desde la Europol de que ETA sí que hay alguna célula en la que parece que hay algo de actividad en algún punto? ¿O usted de verdad se cree que el cese fue definitivo y que no volverá nunca? Yo creo, y a los hechos me remito, a la voluntad que ha mostrado ETA, que ha mostrado el conjunto, por una parte, el conjunto de la izquierda abertzale, una estrategia, y luego ETA como agente que tiene su propia, que toma sus propias decisiones, evidentemente. Y ETA ha mostrado la voluntad de cesar definitivamente la lucha armada. Entiendo que al Estado español parece que no le viene bien, y es muy triste. Es muy triste, pero parece que no le viene bien. Y cada vez que aparecen este tipo de informaciones, pues que dicen de alguna manera que cuidado que puede haber, pues creo que están intentando bloquear aún más, torpedear aún más, de verdad, una resolución definitiva del conflicto. Me parece triste, y me parece que es también una cortina de humo en esta situación de crisis económica, sobre todo, para que no se hable de otras cosas. Pero ahí están las encuestas, y en estos momentos la ciudadanía, para la ciudadanía, la actividad de ETA o la lucha armada no forma parte de las preocupaciones de la ciudadanía. Le decía que el ministro comentaba que la ETA que padecimos que ya no volverá, pero muchos miembros de esa ETA están hoy en la cárcel, unos con delitos de sangre, otros con otro tipo de delitos. ¿Cuál es la salida para esos presos con delitos desde su punto de vista? Bueno, en la cárcel no solo están presos de ETA con delitos de sangre o no. Hay muchos presos que no pertenecen a ETA y que están en la cárcel o están a espera de juicio por haber realizado una actividad política de Segui, de Batasuna, de Ekin, no por haber practicado la lucha armada. En Navarra tenemos en estos momentos 70 personas por juzgar todavía por su militancia política, por haber pertenecido a algún tipo de organización política. Por tanto, eso es lo primero. Cuando se habla de presos, no son todos presos de ETA como tal. Y entiendo que se tiene que iniciar más pronto que tarde un proceso en el que lo primero tiene que
se tiene que dar fin a las medidas de excepción que se han adoptado durante muchos años, que son la dispersión, mantener a los presos a 600, a 1000 kilómetros de sus casas, con todo lo que ello supone para sus familiares, con unas condenas que se alargan mediante doctrinas excepcionales, suponiendo de facto una cadena perpetua, y desde luego liberar a los presos y presas enfermos que están en algunos casos en unas circunstancias muy graves, como hemos podido comprobar en los 2 últimos meses que han muerto 2 presos, ¿no? ¿Cómo lo llevan las familias? Usted que tiene también un caso muy cercano. Bueno, pues se lleva, pues, como todo, con ánimo, porque al final es lo que toca, pero evidentemente pues bueno, pues es algo injusto. Es algo injusto que la familia tenga un sufrimiento añadido a tener una persona cercana en un centro penitenciario. Es un sufrimiento añadido porque te supone pasar muchas horas al mes en el coche, te supone mucho gasto económico y te supone pues una lejanía y un no saber si se llevan, si se traen, y es una incertidumbre, y desde luego ponerte en carretera pues siempre es un peligro. ¿Cuál sería el primer paso que a usted le iba a satisfacer más a este respecto? Pues a mí me satisfacería ver de verdad una voluntad política por parte de los estados de dar una solución Por definitiva. ejemplo, ¿en un acercamiento sería el primer paso o no? Primero hay que hablar de otras cosas. No, hombre, yo entiendo que el primer paso urgente es derogar las medidas de excepción que están, la liberación de los presos enfermos, la derogación de la doctrina Parot y, desde luego, el fin de la dispersión. Dijo usted, tras su toma de posesión, que dijo, vamos a intentar desarrollar nuestro programa sobre todo en base a la paz y a la normalización, la participación de la ciudadanía y la justicia social. De todo esto, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿O en estos 2 años le queda mucho por hacer en conseguir estos objetivos que enunció usted? Hombre, cualquiera diría, cuando has dicho en su toma de posesión, digo, parece que me invistieron en su toma de posesión como parlamentaria. Como parlamentaria. Evidentemente son los ámbitos en los que sobre todo trabajamos. Pero como bien sabes, evidentemente también no estamos en el gobierno, por tanto, no son objetivos finalistas. Pero han conseguido, ¿no? A través de la oposición han legislado casi desde la oposición, ¿no? Últimamente. Evidentemente, no son ámbitos finalistas, sino que son ámbitos de trabajo. Y en esos ámbitos, evidentemente, pues son en los que desarrollamos las iniciativas que llevamos al Parlamento, y algunas son aprobadas y otras no. ¿Recortaría usted si estuviera en el gobierno? La pregunta del millón. ¿Recortaría usted? ¿Sí o no? Hombre, no es tan fácil, recortaría sí o no. Yo tengo muy claro en qué no recortaría y en qué no haría la política, desde luego, que indiscriminada de recortes que ha hecho UPN. Pues aquí tenemos un problema de fondo, y es el tótem del objetivo de déficit, que también estos días está siendo, pues con la reunión de Barcina y Montoro, ¿no? Pues está siendo de actualidad. Pues bueno, pues partiendo de la premisa de que bueno, pues UPN ese tótem lo lleva hasta el último momento, hasta el último lugar, dices, vale, pues recortas, también se puede recortar de muchas formas, pero evidentemente yo creo que la primera premisa es esa. Hay que tragar con todo lo que nos impongan desde Madrid, hay que tragar con que se ponga a los mercados, con que se ponga el pago de la deuda, con que se ponga el objetivo de déficit por encima de las personas y de las políticas que debe hacer un gobierno para defender los intereses y el bienestar de las personas. Pues evidentemente no. Y desde luego las políticas que está llevando a cabo UPN, ¿dónde está recortando? Y las que llevaría yo o mi grupo, está claro que están en las antípodas. Pero usted reconoce que hay menos dinero, hay menos ingresos, que hay que recortar. Hay menos ingresos, pero bueno, también se pueden hacer políticas que hasta ahora se han adoptado tarde y mal en materia fiscal, en la lucha contra el fraude fiscal. Ahora, claro, que estemos hablando de 80 millones menos de ingresos en Navarra,
cuando el gobierno de UPN ha tenido oportunidad de hacer una lucha efectiva contra el fraude fiscal, de hacer una política fiscal que realmente recaudara más, y recaudará más de quien más tiene, de quien más tiene. Eso también tiene que ver. O sea, no solo cuando hablamos de presupuestos o de recortes, o sea, no es solo el gasto, son también los ingresos. La UPN ha hecho dejación en obtener unos ingresos extraordinarios. Pero como te digo, bueno, pues en el gasto se puede entender, hay menos dinero, estamos también en la Diputación de Guipúzcoa. Ahí se han recortado casi 300 millones, ¿no? En un par de años. Pero claro, ahí las prioridades, y UPN siempre dice, gobernar es priorizar, por supuesto, pero ahí en las prioridades es donde se ve el objetivo y se ve los programas y se ven las ideologías en muchos casos. Nos quedan 4 minutos. Vamos a hablar de empleo y de reducir la cifra que tenemos en Navarra, que ha estado rozando los 60.000. Aunque el último dato ha sido muy bueno, eso no sé si usted lo reconocerá o no, que ha bajado el paro en 2.000 personas aquí en Navarra. Bueno, ante los datos, no es reconocer o no, los datos están ahí. Es que, mira, muchas veces cuando desde UPN se da esas consignas, ¿no? Parece que ustedes alegran a la oposición en general, parece que nos alegramos de que suba el paro, ¿no? Porque es una baza política. Pues me parece muy triste que se utilice ese argumento cuando realmente estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de situaciones dramáticas y estamos hablando de que en estos momentos tenemos a 20.000 familias en Navarra sin que están en las cuales todos sus miembros están en paro. Entonces me parece frivolizar. Pues ¿cómo no me voy a alegrar? ¿Cómo no voy a reconocer? Pues ha habido 2.000 personas que han encontrado empleo. ¿Cómo seguiríamos esta senda, la senda del decrecimiento del empleo? Porque claro, lo que estamos diciendo es que en este mes 2.000 personas han encontrado trabajo. ¿Cómo conseguir que el mes que viene otras 2.000 y otras 2.000 y otras 2.000? Pues desde luego adoptando medidas estructurales, y no creo que sean a corto plazo, y no creo que den resultados tan a corto plazo. Claro, esas 2.000 personas que han encontrado empleo, no sé qué tipo de empleo, no sé cuánto les durará. Estamos hablando en la mayor parte de los casos estamos hablando de empleo precario, estamos hablando de empleo temporal, en unas condiciones miserables en muchos casos. Y bueno, pues lo que está tratando estos días también en la mesa de empleo, pues de momento se están haciendo muchas reflexiones, llega ahora el momento de pasar a la práctica, de proponer medidas concretas, pero a mí sí que me da la sensación de que vamos al corto, Y el Partido Socialista también sí, al corto plazo, cuando el Partido Socialista también de que el objetivo de esa mesa de empleo es adoptar medidas que creen 5.000 puestos de trabajo, pero eso sabemos, o sea, que no pasa de un día para otro, ¿no? Y realmente en lo que hay que incidir es en medidas estructurales, no coyunturales. ¿Cuál sería la primera medida que tomaría usted para, si no en el corto plazo, en el medio, poder crear empleo en Navarra, en casa? Yo la primera medida, y es en el pleno monográfico sobre el empleo, una de las propuestas que realizamos, desde luego, y partiendo de la Administración, apostar como primera medida por el reparto del trabajo y de la riqueza, como primera medida. Y luego, bueno, evidentemente, pero hace falta medidas de fondo, de reactivación de zonas industriales, de apostar por un tejido industrial propio. ¿En el funcionariado, en el empleo público? En el empleo público, en funcionariado. Al fin y al cabo, primera medida, la Administración, pero desde luego también incidiendo en que ese tipo de medidas se tienen que ir adoptando en la empresa privada. En estos momentos sabemos el empleo que hay que generar más empleo, pero hay que distribuir el empleo que hay que distribuir el trabajo que hay que distribuir la riqueza. Usted ha sido también en las últimas semanas el azote del Gobierno cuando hablamos de las cocinas de los hospitales, del complejo hospitalario de Navarra. Marta Vera me tiene un poco de manía, solo un poco. ¿Y usted a ella? Yo a ella la valoro políticamente, me imagino, espero que ella a mí también. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ya Marta Vera, desde su punto de vista? Rescindir el contrato a Mediterránea de catering. Eso es lo primero que tiene que hacer, porque es lo que le ha exigido la mayoría del Parlamento, y lo que entendemos que le están exigiendo también todos los agentes profesionales, desde el ámbito sindical, todos los sindicatos, desde LAB hasta el sindicato médico,
y desde luego todos los colectivos profesionales que trabajan en el complejo hospitalario y desde luego, bajo mi punto de vista, revertir al sistema público. Muchísimas gracias, Bakartxo Ruiz. Pues muchas gracias, Roberto, por este rato de entrevista. Del aborto no vamos a hablar porque lo hablaremos mañana en Navarra en Abierto, donde nos volveremos a ver. Pues hasta mañana entonces. Gracias y muy buenas noches. Venga, mi esca.